El estudio con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría. Ministro, del segmento anterior dejamos pendiente cómo omitir, por ejemplo, en el marco de este decreto de excepción y de emergencia económica, lo que establece la Constitución Nacional, que es el Parlamento el quien aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del año siguiente. Sí, el Parlamento lo aprueba siempre y cuando se constituya como Parlamento. Tiene que inscribirse dentro de la legalidad. Ahí están abiertamente reñidos con las leyes. Hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos están en estos momentos desacatando esa resolución, esa posición del Tribunal Supremo de Justicia y bueno, se ponen al margen de la ley. En estos momentos yo ratifico lo que han dicho otros dirigentes de la Revolución Bolivariana. Nosotros no tenemos Asamblea Nacional constituida legalmente. Hay un grupo de personas que se reúnen, emiten sus opiniones, tratan de incendiar el país en su mayoría, otros trabajan para reconstituir el tejido económico del país, para avanzar con el pueblo y en función de los grandes intereses del pueblo, pero eso es lo que tenemos. Eso no hay un órgano. Desconocer un poder electo por el voto de los venezolanos. No, ellos mismos son los que están desconociendo las leyes venezolanas y al adoptar posiciones como la incorporar unos diputados que no tienen legalmente su condición de diputado, como es el caso de los Amazonas. Bueno, yo lo interpreto como una provocación. Ellos lo hicieron de una manera deliberada para agudizar la confrontación que existe en estos momentos. Y creo que es una posición no solamente desleal y deshonesta, sino sumamente peligrosa. Es una aventura, es parte de todo este plan que estamos observando nosotros y que conduce desde la oposición y con el apoyo muy poderoso de los poderes fácticos, Washington, que apunta a una desestabilización creciente de la sociedad venezolana. Ahora, ministro, ¿hasta cuándo vamos a estar los venezolanos en emergencia económica? Usted dijo, por cierto, a principios del mes de agosto, que ya lo peor había pasado en materia económica. Sin embargo, ministro, cuando uno sale a la calle, se siguen viendo largas colas para adquirir alimentos, hay escasez de alimentos, de medicinas, hay una situación todavía difícil en ese sentido. La inflación que extraoficialmente, porque oficialmente no se conocen cifras del Banco Central de Venezuela, se sitúa ya la interanual, dicen, en cerca del 800%. ¿Usted cree que realmente lo peor ya pasó? Bueno, en primer lugar, eso no tiene absolutamente ningún fundamento. Podrán decir que no tienen las cifras oficiales, pero eso no es lo que está ocurriendo y con eso nosotros no queremos minimizar el problema que existe. Yo quisiera retomar unas declaraciones que dio Francisco Rodríguez, a quien nadie puede acusar de chavista. Él dijo que la tendencia inflacionaria en el país es decreciente en este momento y yo coincido con esa posición. En todo caso, nosotros no hemos superado las causas de la emergencia económica, aunque sí podemos decir claramente que hay un punto de inflexión. Dejamos de caer y comenzamos a crecer. No hemos llegado al punto máximo precrisis antes de que comenzara la grave situación económica. No lo hemos hecho, no hemos resuelto todavía los problemas graves que existen en la sociedad venezolana desde el punto de vista económico. Esos problemas no se pueden resolver del día a la mañana. Nosotros no vamos a caer en la demagogia barata, burda, ese engaño descarado al pueblo venezolano como lo hizo la oposición, por ejemplo, la oposición nos prometió que con una Asamblea Nacional en manos de la oposición iba a acabar el problema del desabastecimiento. Ahora está diciendo que con el referéndum revocatorio los problemas del país van a desaparecer por arte de magia. Hay un modelo económico, el modelo rentista, el modelo dependiente, el modelo petrolero que está en crisis. Nosotros tenemos que reconstruir la economía venezolana. Eso no se hace en un mes, no se hace en un año, es un proceso largo. Y te voy a decir que la única fuerza política que tiene un planteamiento claro, serio, que involucra al pueblo y que atiende a las necesidades y los intereses de los sectores populares para resolver esa crisis, la única fuerza es el chavismo. Eso es lo que te puedo decir. Y adicionalmente te puedo dar elementos concretos. Por ejemplo, elementos concretos que nos indican que la situación más grave del país ya pasó. ¿Cuál sería y vamos recuperando la senda del crecimiento. En primer lugar, superamos una situación de precolapso eléctrico que nos causaba muchos daños. Yo iba a las industrias haciendo las inspecciones, haciendo las visitas a las empresas que están exportando, donde hemos tenido un éxito muy importante. Y bueno, de repente se iba la luz. Tenía que paralizar la empresa. Y eso ocurría en todas las empresas de este país. Eso ya no existe. Pueden darle continuidad a su proceso productivo.
número uno. Pero todavía hay quejas, ministro, sobre todo en el interior del país, varios estados que a diario envían reportes de que se siguen dando cortes eléctricos. Gabriel, es muy aislado. Lo otro era un problema sistémico nacional, que iba a haber una situación de colapso eléctrico, no íbamos a quedar sin electricidad para la inmensa mayoría y había una programación de corte de luz. Eso lo estábamos viendo, eso no lo podemos negar. Eso ya no existe, número uno. Número dos, estamos observando cómo llegan productos importados en una proporción muy superior a la que teníamos nosotros en los primeros meses del año. Eso es materia prima, sobre todo para la agroindustria, y hemos visto como, por ejemplo, los CLAP son un mecanismo extraordinario para llevar alimentos a bajos costos a la población. Han visto incrementar de una manera muy considerable. No hemos llegado a donde queremos estar, por supuesto que no, pero tú puedes ver la línea de ascenso que es absolutamente indiscutible. Y hay dos elementos más, si me lo permite. Las políticas económicas que venimos aplicando, políticas de precios, políticas cambiarias, políticas de subsidios, ya están agarrando forma. Nosotros no vamos a aplicar una terapia de shock donde el pueblo verdaderamente es azotado por la crisis económica. Nosotros vamos a ir un proceso progresivo. ¿Usted abogaría, ministro, porque se mantenga la política de control de precios en Venezuela, por ejemplo, que muchos economistas aseguran que es lo que nos ha llevado a esta situación de desabastecimiento y escasez? No, nosotros hemos revisado esa situación y el presidente Nicolás Maduro nos ha dicho en el marco de la agenda económica venezolana un mecanismo de precios que nos permite a nosotros controlar la especulación desaforada típica de una sociedad como la nuestra, una sociedad que se fundamenta en el rentismo, garantizar que mecanismos pongan un techo a esa especulación y la vayan reprimiendo, pero por otra parte que los precios expresen una realidad. Que fluctúen. Que los precios exactamente sean lo suficientemente flexibles para recoger los costos de producción y garantizar una margen de ganancia. Si los precios no cumplen esa función, pues es muy difícil que la economía se recupere y yo creo que hay que reconocer que se está haciendo un enorme esfuerzo para que los precios asuman esa función de garantizar rentabilidad y garantizar también la protección del pueblo venezolano. Usted diría, ministro Farías, por ejemplo, y lo decía hace algunos segundos, que esta cifra extraoficial, que maneja, por cierto, la firma Ecoanalítica, de 800% de inflación interanual, no es real. Ahora, ¿cuál sería la real? Porque me gustaría, y le confieso que como periodista, honestamente, me gustaría hablarle de cifras oficiales, pero lamentablemente desde el mes de diciembre no se conocen las oficiales por parte del Banco Central de Venezuela. Primero, ¿por qué no se conocen estas cifras oficiales del Banco Central de Venezuela? Usted, como ministro que integra el gabinete económico, ¿cómo hace para hablar con empresarios, con inversionistas, sin presentar estas cifras oficiales de inflación, por ejemplo? Mira, te voy a decir dos cosas. En primer lugar, ¿cómo calcula esa empresa privada al servicio de los intereses de la oposición y de grandes grupos económicos? Nunca ha dado una declaración sensata en función de los problemas del país. ¿Cómo calcula esa empresa esa inflación? ¿Sabes lo que se necesita para calcular la inflación del país? Se necesitan cientos de personas haciéndole seguimiento de manera diaria a los precios. Ellos no tienen eso. Es decir que yo no niego que aquí hay una alta inflación. Por cierto, una inflación motorizada fundamentalmente por fuerzas especulativas que no solamente se enriquecen de una manera grotesca, que no solamente son defendidos de una manera abierta por la fuerza opositora, porque cada vez que hay una medida en contra de la especulación, se pega el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que se esté atentando en contra de la propiedad privada? Ese, ¿no? Como si fuera algo sagrado y el pueblo no sirviera para nada. Y cada vez que nosotros hacemos algo en función de recomponer la economía, bueno, salen grandes grupos económicos defendiendo yo quisiera saber cómo calculan ellos esa inflación que está motorizada fundamentalmente en función de ese ¿Y en cuánto cree usted que está la inflación en Venezuela en este momento? Y te quería decir lo siguiente. Nosotros hemos tenido varias reuniones con cámaras de empresarios de otros países europeos y con inversionistas. Hace poco tuvimos reuniones con inversionistas extranjeros, tenedores de la deuda. Y por supuesto, uno habla con ellos y uno le plantea las cosas como son, con la gravedad de los problemas. Caída de la producción, tenemos caída de la producción. Desabastecimiento, sí tenemos un desabastecimiento bien importante. Presiones inflacionarias, nadie las puede negar. Esos son los problemas. Ahora, aquí hay una oportunidad extraordinaria, porque ya tú que ya lo diste, la actitud de los inversionistas extranjeros
Aquí hay una posibilidad, una oportunidad extraordinaria para invertir y para aportar el país. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que los actores internacionales en lo económico así lo sienten. Nosotros hemos recibido, para finalizar la idea, por favor. en los últimos 2 o 3 meses, decenas de empresarios que se han comprometido y ya están realizando inversiones por millardos de dólares en el sector minero, en el sector gasífero, en el sector petroquímico, en el sector del turismo. Es una realidad, sí, ministro, pese a la inflación, pese a la recesión, y ese factor nos va a ayudar, va a contribuir a la recuperación económica. Solo 10 segundos para irnos a la pausa, ministro. ¿Por qué cree usted, además como economista, como ministro, por qué cree que el Banco Central de Venezuela no da las cifras oficiales de inflación en el país? No sé, no tengo conocimiento. En todo caso, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar la economía y esa inflación, además de su medición, combatirla. ¿Cómo la vamos a combatir? No solamente en controles, yo coincido contigo, sino con un esfuerzo muy importante en materia de producción y en materia de productividad. Vamos a ir a la pausa, ministro. Al regreso, además de revisar la participación de la audiencia, que es mucha, ya a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, mi compañera Marjorie Fiaschi ya está lista para darle revisión a la participación de la audiencia, preguntarle si efectivamente derrotaron o no el dólar paralelo. Al regreso, por favor, su respuesta. Ya venimos con mucho más.